Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Voces y Agendas. Como siempre, el programa dedicado al tercer sector aquí en realpolitik.tel, el canal del sitio realpolitik.com. Vamos a entrevistar a un viejo conocido de la casa, hace unos meses tan solo. Lo tuvimos en épocas de la vieja normalidad, podemos decir, en los estudios de Realpolitik. Él es Martín Ayerbe, es el titular del Foro Naval Hipólito Buchard, es dirigente de la agrupación Social 21. Siempre focalizado en el tema de mejorar la industria naval en la República Argentina y a partir de ahí mejorar toda una serie de actividades colaterales o actividades que hacen al contexto de la industria naval. Empezando por algo que está muy cerquita de la ciudad de La Plata, que es el Astilleros Río Santiago, sobre el cual ha dedicado muchísimo tiempo de estudios y de proyectos, analizando justamente toda su perspectiva histórica. Por ejemplo, fuera de cámara dialogábamos sobre este tema de unas entregas que se hicieron de buques graneleros a un empresario alemán allá por los años 2000, 2003. Quien te habla se acuerda de haber hecho una cobertura en épocas del presidente Néstor Kirchner, que concurrió a lo que fue la inauguración, la botadura del primer barco granelero. Y sobre el cual, bueno, Martín Ayerbe nos decía que hubo entrega cumpliendo plazo, calidad y precio, y que después hubo como una bisagra sobre la cual no se cumplieron esas tres pautas que hacen a una ventaja comparativa de una empresa. Por eso le estamos preguntando a Martín Ayerbe sobre esta cuestión, esta bisagra, cuál es su opinión respecto de estas instancias, de esta situación por la cual antes se cumplía y ahora no tanto, ¿no, Martín? Perder los plazos de entrega de un modo tan grosero con el mejor cliente que tuvo el astillero en toda su historia, es para preguntarse si las actuales conducciones de la provincia de Buenos Aires, las actuales conducciones de la empresa Astillero Río Santiago y si las actuales conducciones gremiales están obrando bien. Porque es la primera vez en la historia que ocurre esto con un cliente que ha pagado por adelantado los barcos. Las demoras no se deben a problemas de tipo financieros con la obra, sino que Petróleos de Venezuela ha pagado más de 120 millones por dos barcos que se contrataron en 112 millones y no se le entregó ni siquiera el primero. Cada buque se cotizó en su momento, en 2006, en 56 millones de dólares. Por supuesto que hay que actualizarlo por la inflación en dólares al 5% anual, que es lo que devalúa el dólar en el mundo, pero la actualización no llega a ser el pago total que dio Venezuela por los trabajos. Esto se debe a que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el keynesiano Scioli, desvió 23 millones de dólares a terminar obras del Estadio Único de La Plata, un estadio que nadie usa ni nadie quiere, pero para su campaña electoral no tuvo mejor idea que utilizar los pagos genuinos de Petróleos de Venezuela para terminar su obra para la campaña electoral. El fracaso es absoluto. El de la obra, el de la campaña electoral y el estado en el que dejó el astillero Río Santiago, del cual es el principal responsable. María Eugenia Vidal se paró sobre la desactivación, la parálisis y el encarajinamiento de la obra que produjo Scioli con Lelio González Elicabe, entre otros, presidente de Astillero Río Santiago, y con Brestenstein del Ministerio de la Producción, y continuó la política de vaciamiento. Entonces nos encontramos hoy que todavía no se han podido entregar los barcos para Venezuela, y es un clientazo, porque ha pagado por adelantado, y se banca todo Venezuela. Prácticamente no se queja. Podría haber ejecutado las cláusulas contractuales en contra de la Argentina y no lo hizo. Entonces los venezolanos merecen el mayor de nuestro respeto. Por eso también avergüenza que desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde la Cancillería Argentina, se ataque a Venezuela, cuando Venezuela se banca todo, con tal de
construir unidad, hermandad con la Argentina, aguanta cualquier cosa, incluso el maltrato argentino, cosa que los venezolanos no merecen de nuestra parte, porque ellos nos dieron trabajo de altísima calidad. La diferencia entre los barcos contratados para el alemán y los barcos para Venezuela es muy clara, es muy profunda. Los barcos para Alemania son... Claro. No, que a eso los iba. Barcos para Alemania... Podemos hacer nuevamente un resumen de lo que vos marcaste, ¿no? Que los barcos graneleros entregados al empresario alemán, yo me acuerdo, empezaron allá por 2002, 2003, justamente lo que eran o las terminaciones de los barcos y demás, se entregaban en plazo, vos dijiste plazo, precio y calidad, digamos, en unas condiciones insuperables. Y después vino este tema, un retraso que nunca nos va a dejar al borde de un conflicto internacional, porque del otro lado del mostrador está Venezuela. Uno se pone a pensar que sí, los podría haber, digamos, provocado si era otro país. Pero, ¿qué viste como bisagra, como para decir, bueno, hasta determinado momento se cumplía con todo y después no? ¿Alguien metió la uña en el medio? Bueno, está claramente atrás de los políticos profesionales, como Daniel Scioli, que arrancó como liberal en las listas de Menem, y después hizo su cambio binorma a keynesiano en las listas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y ahora es embajador en la mesiánica Brasil de Bolsonaro, bajo el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner. Entonces, estos personajes, estos saltimbanquis de la política, tienen órdenes de la embajada norteamericana, tienen órdenes del Foreign Office inglés, que son las adelantadas diplomáticas del Pentágono norteamericano y la Royal Navy, porque fueron los ingleses con sus armas y los norteamericanos con su logística quienes derramaron sangre argentina en Malvinas, 82. Y los buques, como el BDT Cabo San Antonio, el buque de desembarco de tropas bajo licencia de astilleros Filadelfia, y el astillero y el buque destructor T-42 Santísima Trinidad bajo licencia de astilleros Vickers de Inglaterra, están construidos bajo las normas más exigentes del mundo, que son las military de la OTAN, junto con 6 corbetas misilísticas MECO 140 bajo licencia de astilleros Blahman Voss de Alemania. Entonces la Argentina es capaz de traducir tecnología de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Japón, de Italia, de lo que se proponga lo hace. Y el astillero está marcado a muerte, porque es el que permitió que Argentina recuperara Malvinas en el 82. Entonces, lo dicen los propios conductores del complejo industrial militar del Pentágono, como es Northrop Grumman, el mayor fabricante de armamento de este mundo, los cuales manifiestan que ni los peores de los argentinos son confiables, porque la dictadura que fue capaz de masacrar a sus propios compatriotas, cuando tuvo que reivindicarse con el pueblo argentino, tuvo que apelar a una causa popular, antiimperialista y latinoamericana, como es Malvinas. Entonces, ni para los militares del Pentágono, los militares argentinos siquiera son confiables. Y el astillero Río Santiago viene a ser el peor de todos, porque es el que tiene la mano de obra capaz de fabricar los buques para la defensa nacional en el Atlántico Sur. Y lo que se pactó en la década del 90 con Menem, de lo cual Scioli fue parte de su gobierno, y los Kirchner también, es que no hubiera nunca más industria naval en la Argentina. Entonces, el astillero está siempre en peligro. Por algo, desde hace 30 años está bajo proceso de privatización y dentro de la zona franca, como extranjero en su propia tierra, y nadie hace nada por sacarlo. Claro. Hace 30 años que el astillero está bajo proceso de privatización. Hace 30 años que está en la zona franca. Entonces, esto no es una medida que Alberto Fernández de Kirchner en este momento o el gobernador Axel Kicillof pudieran decir, no, pero no tenemos presupuesto porque vivimos en una pandemia que nos va a matar a todos. No, el astillero se lo saca del proceso de privatización y de la zona franca con un papel y una virome, con un decreto. Cesa el proceso de privatización por decreto
y sale de la zona franca y el astillero recupera la tierra que le pertenece, que la zona franca le robó. Y la zona franca es el acopio de manufacturas de alto valor agregado del extranjero que le roban el trabajo a nuestra gente. Así Es es. veneno puro la zona franca para los argentinos. Y el puerto que construyó Scioli, Tec Plata, es un puerto containero que le va a robar el trabajo a todos los de La Plata, a todos los de Berisso, a todos los de Ensenada, a toda la región y más allá de la región también. Porque los industriales de La Plata, Berisso y Ensenada ahora tienen un puerto con mayor capacidad de maniobra para descarga de contenedores, que lo único que va a hacer es destruir la industria argentina. Y esos son los planes. Pensá que lo habían Por eso se le ha entregado el Frente Grande, el astillero Río Santiago, para pasar a cobrar favores de la última rosca electoral, y el puerto de La Plata también al Frente Grande. Entonces estas roscas políticas lo que hacen es destruir la industria naval argentina, porque quieren subordinar al astillero Río Santiago al eje Tandanor, Mar del Plata, Punta Alta. Al mayor constructor naval de la historia de la Argentina lo quieren subordinar. Talleres navales como el de Tandanor que nunca han fabricado nada. Claro. Mar del Plata, donde el zar de las reparaciones de Tamanti fabrica pesqueros y se dedica principalmente a las reparaciones, y que es autor de las leyes de importación de chatarra naval que sancionaron en el gobierno de Macri y que son de su autoría, salieron de su propia pluma, son sus ideas. El mismo que fue secretario de Puertos y Vías Navegables del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ya prácticamente es muy difícil poder establecer diferencias entre liberales y keynesianos. Su política con respecto a la industria naval y la marina mercante es exactamente la misma. Subordinación total a las redes troncales del comercio exterior, subordinación absoluta a las multinacionales que lo ejercen, Cargill, Continental, Dreyfus, Monsanto, Archer Daniels Midland. Lo mismo en la flota containera, Hamburg Süd, Hapag-Lloyd, Mediterranean Shipping Company, Evergreen, Maersk Sealand. Subordinación total a la geopolítica global de puertos privatizados, hidrovía privatizada, nada de navegación argentina y nada de industria naval de gran porte. Martín, te hago descansar un poquito, ¿no? Porque sos, la verdad, que una máquina, sos una enciclopedia, justamente describiendo todo esto. Para hacer un primer redondeo del bloque astillero, la pregunta que siempre uno se hace es respecto de, bueno, uno defiende la producción nacional, pero también se escuchan comentarios respecto de que, bueno, no todo va a ser producción nacional porque hay insumos que se deben importar por cuestiones de calidad, que no sé qué determinada chapa, vos me vas a aclarar, hay que importarla desde Brasil. ¿Esto es mito? ¿Es exageración? ¿Cómo lo catalogas? No, la chapa tipo grado naval, nosotros la podemos adquirir en el mercado internacional, la podemos comprar en Japón, y la podemos comprar en Europa, incluso en los propios Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué no tenemos producción de chapa grado naval en la Argentina? Porque justamente liberales y keynesianos, la partidocracia demoliberal en la década del 90 privatizó los altos hornos argentinos, Somisa y Altos Hornos Zapla, y los entregó a sátrapas de provincia como el empresario Taselli, empresario keynesiano, y a Paolo Roca, un jugador internacional, el presidente de la Cámara Mundial del Acero. Entonces, se había adquirido, Somisa había adquirido con su propia inversión, con la propia inversión producto del superávit que generaba para la Argentina Somisa produciendo acero para el mercado interno y además exportando su excedente. Somisa había adquirido un tren de laminación de chapa ancha, de chapa naval, lo cual lo que hicieron fue robárselo, estos tanitos ladrones de los Roca, y entonces tenés que comprar chapa naval en el extranjero. Con respecto a otros equipos como motores, motocompresores y motogeneradores, lo que es justo decir es que en este momento la Argentina los tiene que adquirir del extranjero. Pero también es justo recordar que nosotros hasta la década del 70 logramos fabricar el 75% del valor de los grandes motores diésel. Esto significa que hemos fabricado Fiat, Grandi Motori, Triesti
el 676AB. Hemos fabricado Burmester & Wain. Hemos fabricado MAM. Y estas construcciones bajo licencia lo hacen y lo han hecho muy pocos países del mundo. Estamos hablando de MAN de Alemania, Pielstick de Francia, Burmester & Wain de Dinamarca, Caterpillar de Estados Unidos, Grandi Motore Trieste de Fiat, Mitsubishi de Japón. No son muchas naciones del mundo las que son capaces de fabricar grandes motores diésel para la industria naval. La Argentina lo hizo. Y los motores Sulzer argentinos, de origen suizo, pero de producción nacional, bajo licencia, los Sulzer argentinos llegaron a ser mejores que los suizos. Llegó a ser tan buena la construcción argentina que fueron incluso más buscados. Entonces esto hay que recordarlo porque luego de la dictadura militar para el gobierno de Alfonsín, del 75% del valor y se caía al 50%, con Menem directamente se destruye la construcción de motores y en ningún gobierno, ni el de Néstor Kirchner, ni los dos de Cristina Fernández de Kirchner, ni el de Mauricio Macri, ni el de Alberto Fernández de Kirchner, se volvieron a construir grandes motores diésel. Los políticos profesionales utilizan esto como un impedimento para intentar frenar nuestras iniciativas patrióticas. Pero son unos mentirosos y ya nadie les cree, porque hay una gloria argentina de producción de industria nacional que tratan de tapar y que tratan de mentir y engañar a los argentinos cuando nosotros fuimos capaces, tanto en la industria naval como en la industria automotriz, en el caso de la automotriz, de fabricar el 100% de los vehículos que se compraban en la Argentina, Peugeot 504, Ford Falcon, claro, Chevy Serie 2, Fiat 128, Miraflor. El tema es el siguiente, todo esto que estás mencionando encarece costos, ¿no? No hay una producción nacional íntegra, encarece costos, con lo cual hemos retrocedido muchísimo, pero también recuperar terreno incluye también un camino bastante, digamos, sinuoso, complicado, porque hay que invertir y mucho, ¿no? Justamente para recuperar terreno. ¿Cómo plantearse, ¿no? Este sueño, la concreción de un sueño de la producción nacional 100%. Bueno, es simple. Las cosas son mucho más simples de lo que aparentan, porque nosotros ya resolvimos políticamente en finales de la década del 90, antes de principio de siglo, hace más de 20 años atrás, este problema ya lo resolvimos nosotros. Con los proyectos de ley, transporte por agua con reserva de carga, porque la Argentina entregó en la ronda del GATT, en la década del 90, que es el GATT, es la organización anterior a la Organización Mundial de Comercio, y en la ronda del GATT, en Uruguay, el canciller Di Tella, junto con Alberto Fernández de Kirchner, que era el superintendente de seguros, entregaron el seguro marítimo y la reserva de cargas. El actual presidente de la Nación, que es un operador de la Embajada Norteamericana, entregó, junto con el canciller Di Tella, en el gobierno de Menem y Cavallo, entregaron la reserva de carga y el seguro marítimo. El mismo gobierno que firmó los acuerdos de Madrid, no con Cavallo ministro de Economía, sino con Cavallo canciller en su primer etapa. Entonces, esto nosotros ya lo resolvimos con el proyecto de ley Transporte por agua con reserva de carga, el cual tiene estado parlamentario, dado por la diputada Magdalena Sierra, oriunda de Avellaneda, integrante el Frente de Todos. Se cortó. Hace 18 años que tiene estado parlamentario este proyecto de ley. Lo mismo el Fondo de Desarrollo. Magdalena Sierra. Magdalena Sierra. La diputada Magdalena Sierra. Y lo mismo que también le dio estado parlamentario al Fondo de Desarrollo Industrial Naval Nacional. Con reserva de carga tenemos el mercado de fletes, que hoy está la Argentina pagando 7.000 millones de dólares al extranjero para poder transportar sus cargas de importación, haciendo mitad de lo que corresponde por reserva de carga, nosotros haríamos 500 millones. Eso lograría que el quebranto de 7.000 millones quede en cero. En un momento en que la única preocupación o el único métier en el cual está el gobierno es en la falta de dólares, porque creen en el dólar, es gente que tiene puesta la fe en el dólar norteamericano. Ahora,
pero no es suficiente la fe en el dólar norteamericano, aparentemente, para aprobar nuestros proyectos, porque esto le permitiría hacerse de 3.500 millones de dólares para la facturación del propio país. Con el FODIC nosotros tendríamos un gravamen del 2% a todos los fletes marítimos, de 7.000 millones de dólares en este momento, y nos daría un fondeo genuino para volcar el 140 millones de dólares al subsidio naval que la Argentina necesita, que sería del 40%, y con el 60% restante de crédito podríamos construir entre 5 y 7 buques Panamax por año. Ahora, este subsidio no subsidia los astilleros y la industria naval. Subsidia a los armadores, a los que navegan, porque el subsidio se lo lleva el dueño del barco, no el astillero. Toda la industria naval está subsidiada y no existe industria naval en ninguna parte del mundo sin subsidio. Esto hay dos ejemplos muy gráficos para demostrarlo. Los astilleros Ichikawa recibieron durante décadas 200 millones de dólares en concepto de inversiones generales para que lo gasten en inversión productiva y tecnológica. Es una manera indirecta de subsidiar una actividad. Lo mismo pasó con los Estados Unidos de Norteamérica. El keynesiano Obama manifiesta a los republicanos que querían recortar el presupuesto y los subsidios navales en la cuenca del Mississippi, les recuerda a propios y ajenos que esos astilleros de la cuenca del Mississippi, que les resultan tan gravosos a la economía norteamericana y que habría que cortarle los subsidios, son los mismos que fabrican los buques, mercantes y de guerra, con los cuales los norteamericanos garantizan el abastecimiento de petróleo allende los mares. Entonces, que si cometieran el error de ir al cierre de esas industrias navales, pondrían en peligro la apropiación de petróleo de los norteamericanos en el mundo. Entonces, esta es la verdad. Esta es la verdadera geopolítica, no las distracciones mentales denominadas geopolítica que no explican nunca nada. Esta es la papa. Esto es lo que ocurre en el mundo. Y esta es la importancia que tiene la industria naval y la navegación de ultramar. Porque el 95% del comercio exterior mundial viaja en barco. Entonces la Argentina, para equipararse con Japón y Corea del Sur, que no somos los más eficientes, ellos subsidian con un 20%, los norteamericanos y europeos con un 30%, los argentinos tenemos que subsidiar con un 40% hasta que nos equiparemos. Y cierro con esto con respecto a los costos que vos mencionás. Sí. Como nosotros no tenemos un alto horno cerca que nos produzca chapa naval, como sí los japoneses, no podemos comprar a medida que vamos necesitando para la obra. Tenemos que comprar un lote económico de exportación. Se compra toda la chapa del barco. ¿Eso qué significa? Que hay que obtener un financiamiento por parte de un banco de primera línea internacional que te va a cobrar no menos de un 8% para financiarte la compra de esa chapa por adelantado. A su vez, en un buque, vos necesitas entre un 8 y un 10% de más de chapa, por si alguna chapa viene fallada, porque si alguna chapa se lastima en una maniobra, por si se comete un error. Entonces vos tenés un sobrecosto financiero por adquisición de un lote económico de exportación y tenés un sobrecosto por no tener el alto horno en tu propio país y tener que adquirirlo del extranjero en un lote económico de exportación, con además un sobrecargo del 10% por las dudas, porque si te quedás, te faltan algunas chapas para terminar el barco, no podés esperar 6 meses a que te vuelvan a hacer una colada. Entonces, los contratos funcionan así en el mundo. Por eso hay un sobrecosto en la industria naval argentina vinculado a la adquisición de materiales del 16,8%, que es el 8 más el 8 indexado. Entonces, fíjense ustedes, los japoneses subsidian con un 20%, los argentinos tenemos que subsidiar con un 40%, pero si restáramos ese 16%, la distancia con Japón sería menos de 5 puntos. Pero es lo que nadie quiere explicar, porque están todos en contra de la industria naval nacional, entonces nadie se toma el trabajo de fundamentar las cosas como corresponde para defender lo que es nuestro. Sí, sí. Da justamente para reflexionar sobre todo esto que estás diciendo. Estabas hablando de geopolítica y mucho, y vos tenés alguna iniciativa
respecto de crear dos puertos, por lo que leí, a ver si leí bien o mal, o entendí bien o mal, de crear dos puertos a ambos orillas del estrecho de Magallanes. Esto es por una razón geopolítica que nos vas a explicar, ¿no? ¿Esto es así? Sí, esto es muy importante. Esto es una reivindicación histórica favorable a la isla más grande de la patria, que es la Tierra del Fuego, y que es el centro de la Argentina, porque equidistante de la Quiaca y equidistante del Polo Sur en la Antártida, se encuentra nuestra isla mayor. Y el centro geográfico de nuestro país no es Buenos Aires, ni Córdoba, ni Mendoza, es la provincia de Tierra del Fuego. Y para cruzar a Tierra del Fuego hay que hacerlo cruzando por Chile, 2 fronteras, 2 aduanas, 2 carabineros, con una barcaza propulsada, que no es lo que la Argentina necesita. Esto es principalmente una reivindicación para el pueblo trabajador, porque los ricos viajan en avión, no tienen mayores problemas, ni tampoco les preocupa. Pero el pueblo trabajador necesita un transporte naval que le permita cruzar el estrecho de Magallanes por territorio argentino, por aguas argentinas. Porque con Chile dependemos del buen o mal humor chileno en dejarnos o no cruzar. Entonces es muy violento lo que ocurre con los pobres. Por eso esto es en defensa de la familia argentina, del pueblo trabajador y de los pobres de la patria. Para ello nosotros necesitamos crear un puerto en Cabo Virgen, es un puerto en Cabo Espíritu Santos, que son la boca del estrecho de Magallanes, que es la distancia más corta que nos une con 42 kilómetros de navegación. Entonces estos 42 kilómetros de navegación, nosotros los podemos barrer en 3 horas. En este caso, ida y vuelta, ¿verdad? Sí. En este caso, hay una ley aprobada que es la 26776 del año 2013, promulgada por Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, y un fideicomiso, el 1423 del 2015, del exministro de Economía, Axel Kicillof. Integra también el presupuesto de la Nación Argentina del año 2016, que es parte del presupuesto, que es una ley nacional, en el 2016. Entonces, ese fideicomiso es de 100 millones de dólares. El Foro Naval Argentino, Organización Libre del Pueblo, se presentó en el astillero Río Santiago y por primera vez en la historia del país, una empresa del Estado le cotiza a una organización libre del pueblo 2 bienes de capital. Pero esto porque es casi hasta ridículo y un poco gracioso. ¿Por qué ocurre? Porque nadie se calienta en defender lo nacional. Entonces fuimos nosotros a pedir un presupuesto, el astillero nos cotizó a favor de la construcción de 2 buques portarrodantes, 2 buques de desembarco anfibio, doble casco, más de 10.000 toneladas, 2 hélices de 6.400 caballos cada una, navegación a 18 nudos promedio, y es apto para varadas estáticas, porque si hubiera que desembarcar en una playa rústica, si no hubiera puerto, con acomodar un poco la playa, el buque se monta, tira la lengua, descargan los rodantes y vuelve a navegar. Entonces, nosotros podríamos, según lo que cotizó Astillero Río Santiago, con apenas 34 millones de dólares por cada buque, alcanza para, con 68 millones de dólares, construir los 2 barcos, y quedaría 1/3 del fideicomiso para obras portuarias. Esto significa que además nosotros podríamos empezar a operar ya inmediatamente, porque con unos pontones flotantes, que son unas cajas metálicas estancas que hacen de muelle, permite que podamos absorber las mareas, la amplitud que hay de marea en el estrecho de Magallanes, y utilizar los pontones como plataforma de desembarco. Entonces, hay que defender la construcción nacional de los barcos, porque el ministro de Transporte Meoni, del Frente Renovador, está buscando en el Commonwealth británico importar chatarra naval extranjera de nuestros enemigos. Y no son los barcos que nosotros necesitamos. Son barcos que nos van a querer enchufar los ingleses, pero no de acuerdo a nuestra necesidad y nuestro diseño.
En esto están también prendidos los de la Administración General de Puertos, que tienen privatizados los puertos argentinos hace 30 años y cobran doble salario. Un salario que le paga el Estado argentino por su rol como funcionario público y un salario en negro que le pagan las multinacionales del comercio exterior. Entonces trabajan para las multinacionales y quieren importar. Lo mismo ocurre con Petamanti, de Servicios Portuarios Integrados, que ya cuando era subsecretario de Puertos y Vías Navegables del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también estaba prendido en la importación de estos buques que tenemos que fabricar por nosotros mismos. Entonces, hay algo muy importante a destacar del cruce por aguas argentinas, además de las construcciones navales que significan 500 puestos de trabajo directos en astilleros, 750 puestos de trabajo en los navalpartistas que están asociados a la obra de astillero. Eso provoca en la región un reflejo social de 1.500 puestos de trabajo de aquellos que no se ganan la vida en la industria naval, pero abastecen a los trabajadores de astilleros y navalpartistas de bienes, de servicios, de insumos. Sino que además las obras vinculadas a la traza de la Ruta 40, Ruta 3, la continuidad de rutas que tienen que unir a Tierra del Fuego el continente, son 6.500 puestos de trabajo más. Estamos hablando de 10.000 puestos de trabajo. Bueno, esto es una Argentina que arde de desocupados. Tenemos 4 millones de desocupados. Parece que 10.000 puestos de trabajo no es mucho, pero es un trabajo nacional, integrador e incipiente, porque permitiría sumar a determinadas obras a los fueguinos, que podrían hacer los pontones de los puertos, que podrían hacer infraestructura portuaria, que podrían realizar caminos, que también con sus carpinteros, electricistas, metalúrgicos, podrían ser parte del alistamiento de los buques, sumar a fabricantes de motores eléctricos como Cramaco de Santa Fe, Nodulfer de Berisso. ¿No podría ser las hélices de bronce del Almirantazgo, las 4 hélices que se necesitan? ¿No sacaría a Nodulfer de Berisso del quebranto en la cual lo dejó Macri? Entonces todas esas pymes vuelven a revivir con una obra de estas características. Entonces, si el actual gobernador de la provincia firmó el fideicomiso cuando era ministro de Economía, bueno, hoy debe ir a buscarlo. Bueno, sería bueno, ¿no? Recordárselo justamente, no sé. No se entiende, Darle ¿cómo una puede ser que carta siendo o algo ministro de así Economía al firme un gobernador. fideicomiso y después cuando tiene que ir a buscarlo, cuando está en la posición de ventaja, ¿por qué? Porque ahora es el beneficiario del fideicomiso, porque el fideicomiso tiene que ir para el astillero Río Santiago y la construcción de los barcos. No sé qué están esperando para ir a buscarlo. Está claro. Porque mientras los tímidos no se animan a buscar el fideicomiso, los halcones norteamericanos del Frente Renovador ya tienen ofertas extranjeras. Ya tienen oferta extranjera, ya tienen cotización extranjera. Claro. No descansan. Sí, está claro. Son halcones norteamericanos. Entonces hay que comprender eso. Mientras los tibios keynesianos están esperando a ver qué pasa, que pase la pandemia, bueno, vamos viendo, los halcones norteamericanos del Departamento de Estado ya están operando y tienen cotizaciones extranjeras. Entonces, el astillero Río Santiago hoy se lo ha reducido a ser un reciclador de camas viejas del PAMI, a hacer ollas para guisos, contenedores para hacer vivir a mujeres víctimas de la violencia ahí adentro, cualquier cosa. Ahora firmaron un convenio con el hipódromo. Parece que van a poner un taller de yerra y herraduras. La fábrica más importante de la provincia de Buenos Aires, el taller de mecánica de más alta complejidad del país. Claro, está para mucho más. ¿Están locos estos tipos? Está para mucho más. Martín, vamos a ir redondeando. La verdad que es una clase magistral nuevamente la que nos estás dando. Seguramente quedó mucho fuera de este diálogo, pero si tenés que priorizar al menos alguna otra cuestión que quieras incorporar antes del cierre de la entrevista. Bueno, sumarle a transporte por agua con reserva de carga y FODIN, que son los proyectos para recuperar el mercado de cargas donde podamos navegar los argentinos,
y defender los términos del intercambio, porque cada vez producimos más productos agrícolas y cada vez obtenemos menos. Esto es simple de ver. La Argentina logró con Macri cosecha récord, 140 millones de toneladas. Sin embargo, lo que obtuvo en la balanza de comercio exterior es equivalente a lo que obtuvo cuando exportaba 110 millones de toneladas. ¿Por qué? Y porque la soja en un momento estuvo $650 la tonelada y hoy está $300 la tonelada. Claro. Entonces, los términos del intercambio en manos extranjeras hacen que la producción agrícola de bienes primarios siempre esté a la baja en referencia con los precios de los productos industriales que siempre están a la alza. Entonces, hay una dependencia en los términos de intercambio. Esto se resuelve con una marina mercante, que es el que realiza físicamente el comercio exterior, no con una secretaría que administre, no con una oficina en Puerto Madero. Esto se hace con bienes de capital, con buques, con hechos físicos, con navegación, con trabajo. Esto tiene que hacer en el ejercicio, teniendo un mercado de 3.500 millones de dólares y teniendo el financiamiento para construir los barcos en astillero argentino, lo tiene que hacer una empresa estatal de navegación, pero ya no una empresa de líneas marítimas argentinas como fue en el siglo pasado, sino una empresa de líneas multimodales argentinas, que también es proyecto que tiene Social 21 presentado con Estado parlamentario, con el cual poder ejercer con una empresa de transporte multimodal toda la cadena de valor del transporte en camión, tren, avión, barcaza, buque, y así poder facturar en ese mercado de cargas internacionales, pero también estabilizar el transporte interior argentino que está deformado hacia el uso del camión, donde el 95% de las cargas van en camión. Entonces tendríamos que volcar un porcentaje de cargas al ferrocarril, descongestionar las rutas, utilizar los camiones para las transferencias de intercambio cortas, de cabeceras, porque el tren no llega al barrio, claro, pero de la estación de tren, del playón de la estación de tren al almacén de barrio, tiene que haber un camión que haga ese traslado. Entonces hay que racionalizar el uso del camión. Y para eso se necesita una empresa multimodal. Nosotros, el sistema ferroviario, con la enorme facturación que nos da el flete marítimo, la tasa de ganancia del flete marítimo a nosotros nos podría dar en este momento cerca de 1.500 millones de dólares para reconstruir los ramales ferroviarios, inversión del presupuesto nacional, solo ejerciendo el transporte. Ejerciendo el propio transporte desde una empresa estatal, podríamos financiar, a partir del autoahorro, podríamos financiar las obras ferroviarias que los argentinos necesitamos. Eso es el proyecto ELMA 21. Con esos 3 proyectos de ley, nosotros ponemos de pie al país desde la logística. Con el cruce por aguas argentinas es una ley que ya está promulgada, que ya está sancionada, hay que cumplirla. Y la manera de cumplirla es los barcos en el astillero y crear los puertos. Bueno, Martín, brillante como siempre, y siempre haciendo fuerza para que se concreten estos proyectos al 100%, que se concreten más que nada, más que proyectos son sueños, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo este diálogo, este contacto con Realpolitik.tel, con voces y agendas. Muchas gracias.